Hola amigos y amigas de Historia Viva TV. En el día de hoy vamos a hablar de una zona muy importante y muy estratégica para Colombia. Esta zona es el macizo colombiano. Y vamos a hablar de un grupo muy importante que pobló parte de este macizo. La cultura o la sociedad de los pastos, como fue conocida durante la época colonial. Esta zona del macizo colombiano, llamada genéricamente la estrella fluvial de Colombia, es geográficamente muy importante porque allí nacen los ríos más significativos de nuestra geografía. Estoy hablando expresamente del río Cauca y del río de la Magdalena, como se conoció durante la época colonial. En este macizo, que es una formación montañosa, compacta y única, da origen a tres ramales de la cordillera colombianas: la occidental, la central y la oriental. Y en estos valles vierten sus aguas estos dos ríos, el Cauca y el río Magdalena. Bueno, el macizo colombiano fue tempranamente descubierto y estuvo pues muy vinculado a las conquistas que se estaban haciendo en el territorio del Perú. Sebastián de Belalcázar llega al macizo colombiano y encuentra una sociedad, una cultura muy importante, la cultura de los pastos. Esta cultura pues tenía una historia, pues como todas las culturas amerindias, una historia muy milenaria, una historia de varios siglos en los cuales pues los pastos tuvieron que sortear diversos proyectos expansionistas. Uno de ellos fue hacia finales del siglo XV. Huayna Cápac intentó dominar a los pastos. Configuró campañas, pero finalmente Huayna Cápac no pudo integrar el territorio de los pastos al imperio inca, que había llegado bien hacia el norte. El límite norte del Tahuantinsuyo es casi que el límite actual entre Colombia y Ecuador. Ahora bien, si los pastos lograron rechazar los intentos expansionistas de Huayna Cápac, fue básicamente por la ausencia de riquezas significativas. El territorio de los pastos para los incas pues no era un territorio importante desde el punto de vista de una riqueza. De manera que para muchos investigadores la retirada de Huayna Cápac tuvo que ver muchísimo con el estado de pobreza de los pastos. La campaña militar podía ser muy costosa y lo que obtenían a cambio podía ser relativamente limitado. Bueno, los pastos al momento de la conquista por parte de Sebastián de Belalcázar hacia el año de 1537, pues estaban organizados en pequeñas aldeas campesinas, unas aldeas campesinas muy integradas a esta geografía, a esta geografía que ha sido pues ampliamente conocida en el campo de la antropología y de la sociología con el nombre de una geografía vertical. Esto quiere decir básicamente que las sociedades andinas propiamente dichas pueden contar con diversos nichos ecológicos, y se pueden abastecer de una gran cantidad de alimentos en una relación tiempo-distancia absolutamente breve. Es decir, que descender 200 metros les va a permitir obtener unos productos agrícolas muy específicos, y esos 200 metros pues se pueden recorrer en un tiempo relativamente breve. Ese concepto de geografía vertical
fue acuñado por uno de los grandes antropólogos andinos, John Murray. Bueno, volviendo otra vez al tema de los conquistadores, los pastos paradójicamente no desarrollaron mucha resistencia hacia estas huestes que llegaban procedentes del corazón del imperio inca, es decir, que llegaban desde el Cusco. Y esto es muy paradójico si tenemos en cuenta la resistencia que le habían presentado a Huayna Cápac y la resistencia que le presentaron luego a los patriotas en el contexto mismo de la independencia. Bueno, en todo caso, el asunto es que los pastos rápidamente entraron a la esfera del dominio colonial. Hacia 1558, Tomás López, un visitador de la monarquía, llegó a este territorio y más o menos calculó una población de 80.000 habitantes. Una población pues relativamente importante. Tomás López dejó registro de cómo estaban organizados en una gran diversidad de aldeas y cómo los pastos estaban extendidos en diversos pisos térmicos, de manera que este pueblo podía obtener en las tierras altas diversos productos, entre ellos la papa, la quinoa, la mazúa, ocas y oyocos, ¿sí? Y en tierras un poco más bajas, entre los 1000 y los 1200 metros, los pastos obtenían coca, obtenían fique, maní, algodón, ají, yuca, sal y añil, y con ello pues podían complementar su dieta y podían generar pues unos complementos muy importantes, no solamente para su alimentación sino para sus manufacturas, porque los pastos fueron ampliamente conocidos por sus destrezas en la manufactura y en los tejidos. Este pueblo de los pastos, pues al igual que sucedió en toda la América colonial, fue organizado en pueblos de indios hacia 1570. El encargado de esta organización fue básicamente el visitador García Valverde. Este visitador pues llevó a cabo las políticas que había trazado hacia el sur uno de los virreyes más importantes, que fue Francisco Toledo. Francisco Toledo hacia 1570 impulsó las llamadas reformas, que más que unas reformas fue básicamente la definición misma del Imperio Español. Para Francisco Toledo, pues los indígenas tenían que integrar lo que en la economía política colonial se conoce como los pueblos de indios y, por supuesto, la República de Españoles. Los pueblos de indios, pues, lo sabemos, fue una organización que promovió la congregación de indígenas en pueblos con estructura castellana. Esta estructura castellana pues tendría que facilitar los procesos de doctrina, por supuesto, que eran muy importantes, la evangelización, pero los pueblos de indios tenían que facilitar también los recursos que irían a la monarquía. Pero estos recursos
ya no los podía manejar directamente los encomenderos, y para ello pues entró en escena un funcionario muy importante que fue el corregidor de naturales, de manera que los excedentes de estas sociedades tuvieron que ser repartidos entre la congrua, el cura, ingresos mismos del corregidor de naturales, y el saldo finalmente se iría hacia los encomenderos, de manera que del trabajo de los indígenas tenía que salir todos los gastos propios del imperio, y este imperio se definía en la época colonial como mandato, y el mandato era la evangelización, de manera que la relación de los indígenas con la monarquía fue a través del tributo. El tributo garantizó la administración propia de estos territorios, y la parte que ya comentamos, la parte restante que fue para los encomenderos, pues sencillamente los apaciguó porque estaban realmente muy resistentes hacia la monarquía por las reformas que ésta había llevado a cabo. Bueno, y así transcurrió la historia de los pueblos, del pueblo de los Pastos, del pueblo del macizo colombiano, y al igual que sucedió también en toda América, los Pastos sufrieron también un desastre demográfico, ¿no? Hacia la visita de López en 1558 y luego la de Gómez Valverde en 1570, se pudo constatar una disminución de la población de algo más del 40%, es decir, un desastre demográfico de las magnitudes de otros lugares de América. Bueno, la población pues sufrió este desastre demográfico en el siglo XVI, y bueno, en el siglo XVII y en el siglo XVIII también fue perdiendo población, y esto pues produjo algo que también fue bastante genérico, especialmente en el Nuevo Reino de Granada, que fueron las revoluciones. Es decir, que muchos pueblos de indios establecidos en el siglo XVI se convirtieron en parroquias hacia finales del siglo XVIII, como resultado precisamente del descenso demográfico. Los Pastos, ¿sí?, la población indígena de esta jurisdicción, ¿sí?, que tuvo como cabeza la ciudad de Pasto, Almaguer, ¿sí?, principalmente, pues va a ser relativamente famosa por la resistencia que le presentaron a las élites que promovieron la independencia. El primer gran evento y muy dramático fue la resistencia a Antonio Nariño, que para entonces estaba al frente de una organización política independentista. Antonio Nariño fue uno de los grandes próceres y promotores de la independencia, ¿no? Entonces tuvo que ir a Pasto a resolver la resistencia que las comunidades indígenas y las élites también hispánicas blancas de la ciudad de Pasto le estaban presentando a la República. Eso pues ocasionó unos encuentros bélicos con unos costos muy altos para la población y especialmente para los indígenas, ¿no? Luego Simón Bolívar tuvo que decretar una guerra a muerte, ¿sí?, una campaña militar muy drástica y muy letal hacia esta comunidad, porque precisamente se oponían al proyecto de la República y además comprometían el tránsito de las tropas hacia Quito y hacia el Ecuador, porque este territorio de los Pastos fue muy importante y muy estratégico, porque fue en el sentido estricto el camino entre Santa Fe y Quito, o si se quiere, el camino entre Cartagena y la ciudad de Quito, de manera que la oposición de los indígenas a los proyectos republicanos pues podía comprometer toda la campaña libertadora que estaba empeñada en liberar del dominio
español, amplísimos territorios que comenzaban en Venezuela y llegaban hasta el Perú. Bueno, muchas gracias y los espero en un próximo capítulo.